Gloria al Rey. Bendito sea el bien, amados. Bueno, damos gracias al Padre, damos inicio también a la transmisión, a los hermanos que están a través del Facebook, y vamos a continuar en esta preciosa hora con lo que estamos en la enseñanza de las leyes del Kashrut, sobre lo que el Eterno nos ha pedido que nosotros podemos comer y lo que no podemos comer. Amén. Gloria al Rey. Bien, vamos a grabar aquí también. Gloria al Rey. Bien. Bien, amados. Entonces, estuvimos hablando la semana pasada, bueno, las 2 semanas que hemos concluido ya con este tema, que hemos avanzado, vamos a tratar de avanzar hoy. Estuvimos hablando de lo que el Eterno permite de los animales terrestres, que deben de tener 2 características. ¿Cuáles eran? Pezuña hendida y que rumiaran. Amén. De eso es lo que hemos estado hablando, y vamos a tratar de avanzar un poquito hoy, amén, sobre lo que son las leyes del Kashrut. Amén. Dijimos que así como en el templo de Jerusalén, en su momento, cuando fue invadido por Antíoco Epífanes, se sacrificaron cerdos en el altar. Eso es una contaminación, y según lo que dice la Escritura, nosotros somos templo del Espíritu de Dios, y como templo del Espíritu del Santo Dios, nosotros debemos de cuidarnos de lo que comemos, porque debemos de cuidar lo que es el templo y no contaminarnos con nada que sea inmundo. Amén. Bien. Condiciones para hacer un animal kosher, para que un animal que nosotros podamos hacerlo kosher. Entre las características o entre las cosas que el Eterno prohíbe es que nosotros comamos cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerda que estuvimos viendo la semana pasada. Nos prohíbe también comer la sangre, ingerir sangre. Entonces, condiciones para hacer kosher un animal. Cuando se habla de las leyes del Kashrut dentro de la comunidad hebrea, de la comunidad judía, el pueblo de Israel, el día de hoy, para que algo sea kosher, el animal se le debe hacer los siguientes procedimientos. Número 1, se le hace lo que se llama en hebreo una shehitá. Y el shehitá es matar el animal, pero el corte que se le hace es en la garganta para evitar el sufrimiento del animal. Entonces, el animal no se puede matar con un golpe, ¿verdad? No se puede ahorcar. Hay que hacerle un corte en la garganta. De hecho, normalmente antes de matarlo, la práctica que hacen para darle muerte a un animal kosher, inclusive comienzan a acariciarlo, como para calmar el animal, que el animal esté tranquilo, ¿verdad? Y después le hacen el corte en su garganta para que el animal se desangre. Entonces, dice esta información que conseguí acá, el shehitá es matar el animal, pero el corte que se le hace en la garganta, se le hace en la garganta para evitar el sufrimiento del animal. De hecho, normalmente antes de matarlo, toman el animal, lo van acariciando para que el animal esté tranquilo. Entonces comienza el corte. Ahora, el que lo hace tiene que ser una persona preparada para eso. Normalmente se le llama a esa persona que hace esa muerte, se le llama el shohet. Y los cuchillos que se usan para ese corte tienen que estar bien afilados, ¿verdad? Para que el corte sea rápido y limpio y no lastime al animal. Entonces son cosas que nosotros debemos de tomarlo en cuenta, porque dentro de la Torá y de las leyes del Kashrut está prohibido causar el sufrimiento a un animal, y normalmente cuando el shohet hace todo esto, siempre se hace sus berajot, que son berajot, sus bendiciones. Se hace una oración
de bendición, ¿verdad? Porque el Eterno está proveyendo aquel animal para alimento. Amén. Porque Él considera también que es un asunto despiadado, si no es un asunto despiadado el matar el animal, sino que es un acto sagrado. Que el animal que está siendo muerto debe ser más bien elevada a un asunto de sacrificio para el consumo humano. Entonces, más que matar, es un sacrificio que te está haciendo, que Dios está proveyendo aquel animal para que nosotros comamos y sobrevivamos. La segunda condición, el segundo procedimiento que se le hace, es el bedicá. Luego que se mata el animal, se toman los órganos internos y comienza a inspeccionarlos para convertirlos en un animal kosher. Se examinan los pulmones y examinan todas las partes del cuerpo para evitar que haya adhesiones o perforaciones. Y todo esto se hace minuciosamente, o sea, se le revisa todo bien, que no haya nada que esté mal. Usted sabe que, por ejemplo, a los animales también les dan tumores, ¿verdad? Enfermedades. Entonces, para que un animal sea considerado kosher, hay que examinarlo bien, que no tenga ninguna situación de esa, porque son cosas que nosotros vamos a comer, ¿ya? Entonces, el procedimiento número 3 se llama el nikur. Las partes de los animales que son considerados como kosher, se le saca, se le extrae la grasa que se encuentra alrededor de todos los órganos y también del hígado, que es sangre. En otros animales, como tienen muchas venas, también se les saca o se les extraen la que se le llama el nervio ciático, que normalmente también se le extrae al muslo del pollo. Eso debido al evento de Jacob cuando luchó con el ángel. Ustedes han leído esa parte, ¿verdad? Que cuando luchó con el ángel le golpeó el muslo, la cadera, y de ahí quedó él mal, o sea, no pudo caminar de la misma manera que antes. Entonces, como tradición en el pueblo de Israel, ellos no comen esa parte. De hecho, en algunos sectores más ortodoxos, ni siquiera comen esa pierna, ¿verdad? Ni siquiera comen esa parte del animal, la desechan. Entonces, pero es una cuestión de tradición, ¿verdad? No tampoco es algo que la Biblia lo esté estableciendo como un requisito. Sí, correcto, sí. Pero digamos, en cuanto a lo que es la grasa, sí, la Biblia lo prohíbe, ¿verdad? Comer la grasa del animal es prohibido. Tan rica que sabe, ¿verdad? Sí, critica, ¿verdad? Bueno. ¿Ah? Sí, eso es lo correcto que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, eso debido al evento cuando Jacob luchó con el ángel, y se dice que el muslo de él de alguna forma fue afectado, el tendón, y por eso es que entonces se le quitan esos tendones a los animales. En el caso del pollo también se le saca el muslo del muslo al muslo del tendón que está allí. Ok. Número 4. Procedimiento número 4. Para que hacer kosher al animal o la carne que vamos a consumir, hay que salar la carne. Entonces, la Torá prohíbe el consumo de la sangre, y cuando son desangrados para ser consumidos es necesario salarlos. De allí la importancia del procedimiento cachorizarlo. Por ejemplo, cuando alguien compra una carne, ya sea bistec o bien sea molida, y normalmente la carne viene roja. ¿Has visto que hay carne que viene roja? Porque viene muy empapada en sangre. Entonces, por más que uno la lave en agua, al tubo, siempre queda esa sangre, ahí queda algo de sangre. ¿Qué se hace en Israel? Ok, entonces ellos la meten en agua con sal. Entonces el procedimiento que ellos hacen, dice, lo ideal es que si usted la compra, pueda hacerla kosher.
hacerla kosher de una vez y no meterla así a la nevera. O sea, cuando usted fue a la carnicería y compró la carne, el bistec, no lo meta de una vez a la nevera. Hay que hacerle el procedimiento antes de meterla a la nevera. Sino que usted la compra e inmediatamente toma la carne, la sumerge en agua, le echa sal aproximadamente por 30 minutos hasta que la sangre sea extraída completamente y la carne pueda quedar blanca. Normalmente, si tiene mucha sangre, está roja completamente, usted entonces saca la primera agua, o sea, la sumergió media hora ahí y todavía usted ve que le queda sangre, bote esa agua y vuelva a echarle agua limpia con sal otra vez. Y la vuelve a echar nuevamente al agua con sal para extraer esa sangre. Normalmente ese proceso se tarda como unos 30 minutos y se sala para preservar también la carne. Entonces, por eso es que nosotros vemos que todo lo que el Eterno le ofrecían, se lo ofrecían con sal en los sacrificios. Amén. Número 1, para quitarle la sangre. Número 2, ¿por qué razón? Porque recuerden que en la ofrenda que se le ofrecía al Eterno, en esos sacrificios, el sacerdote consumía parte de esa carne, ¿ya? Aunque se le ofrecía a Dios, el Eterno le otorgaba al sacerdote parte de ese sacrificio para que comiera él y su familia. Amén. Entonces por ese motivo también hay que salar la carne para no consumir sangre. Hechos capítulo 21 verso 25. Hechos 21-25 dice, yo leo Biblia Israelita Nazarena, versión Israelita Nazarena. En cuanto a los gentiles que han creído, ya les hemos escrito lo que habíamos decidido, que se abstengan de lo que se ofrece a los ídolos. Esto lo vimos la semana pasada. Que se abstengan de comer sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces, en el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Cuando Pablo le empieza a predicar a los gentiles, cuando Pedro también va y predica donde los gentiles comienzan a convertirse, lo estuvimos explicando la semana pasada, cómo los del grupo del judaísmo querían que los gentiles siguieran todos los ritos para hacerse judíos y convertirse al judaísmo. Entonces, lo que en el concilio de Jerusalén se estableció es que las personas que están entrando a formar parte del pueblo por los méritos de Yeshua, es necesario que en primera instancia se abstuviesen de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado o de estrangulado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el animal lo mataban o estaba en ese proceso, moría ahogado por su misma sangre. Y ese animal ahogado no es apto para el consumo. Tampoco puede ser ahorcado, debe ser desangrado. Amén. De los animales, vamos a ver ahora de los animales que viven en el agua. Levíticos capítulo Vayikra, Levítico 11, 9 al 10. De los que viven en el agua. ¿Cuáles podemos comer y cuáles no? Pescado vive en el agua, pescado. Ajá. ¿Qué más vive en el agua, además del pescado? Las ballenas. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Los camarones. Ajá, los camarones, las chuchecas. ¿Qué más? ¿Te gustan las chuchecas? El lagarto. Lagarto, sí. Ok. Vamos a ver de cuáles animales la Biblia dice que podemos comer. Levíticos capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice, Levíticos 11, 9 y 10. De todas las cosas que viven en el agua, ustedes pueden comer estas. Oiga, de todas las cosas que viven en el agua, ustedes pueden comer estas. Cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas,
ya sea en los mares o en ríos. Estos pueden comer. Pero cualquier cosa en los mares y ríos, sin las dos aletas y escamas, de todas las criaturas de agua pequeñas y de todas las criaturas que viven en el agua, es cosa detestable para ustedes. O sea, cualquier cosa que viva en el agua, que no tenga escama y aletas, no se pueden comer. Tienen que tener las dos características: que tenga aleta, que tenga escama. Escamas y aletas. Ajá. Lo mismo Como los animales, Ajá. pezuña hendida y que sean rumiantes, ¿verdad? Ok. Entonces, hay peces que tienen aletas, pero no tienen escama, Ajá. ¿verdad? Hay otros que tienen escama. No, creo que ninguno que tenga escama no posee aletas. Pero, por ejemplo, la anguila no es comestible y la gente se la come, ¿verdad? La anguila no se come, porque esa ni tiene aletas ni tiene escamas, Y la gente se las come. y la gente se la come. Al ratito tiene las comió y todo eso. Entonces, la Torá no distingue entre los peces que son kosher y los que no son aptos para comer. La Torá nos dice que para que el pez sea kosher debe tener aletas y escamas. Algunas fuentes rabínicas de nuestro pueblo explican que estos elementos se comparan con coronas sobre un pez, y ellos atestiguan que el pez kosher tiene un estatus espiritual superior. De hecho, estos peces tienden a nadar en las capas superiores del mar, donde el agua es más pura. Entonces, por eso se considera peces kosher. Según el Talmud, en el Tratado Unidad 51b, dice que un pez que tiene escamas también tiene aletas, y no hay necesidad de examinarlo. Sin embargo, hay peces que solo tienen aletas sin escamas y no son aptos para el consumo humano. Algunos comentaristas dicen que hay peces que pierden su escama cuando son sacados del agua y pueden ser considerados kosher. Entonces, a veces puede ser el caso del atún, ¿verdad? Por eso hay gente que dice que el atún no tiene escama, pero dice que el caso del atún, que muchos dicen que quizá no tiene escamas, pero muchos dicen que es más bien que sí tiene, solo que las pierde en el momento en que son sacados del agua. Pero el atún sí se puede comer, gracias a Dios. He dicho. Sí, Sardina también, la sardina. sí, También. no. Camarón no. Ya casi llegamos ahí. No sufran antes de tiempo, esperen que yo llegue ahí. ¿Ah? ¿Ah? No, sardina es la que es de que vivió. Pero la sardina tiene escama. Sí. Levíticos capítulo 11, versículo 10 al 12 dice: pero todos los que tienen aletas, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os será pues abominación su carne, no comeréis, de su carne no comeréis. Y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. Entonces dice: y sus cadáveres abominaréis. Los sabios enseñan que cuando la Torá dice todo esto, está hablando de que no podemos sacarle provecho comercial a esos peces, ya que toda cosa que la Torá prohíbe comer, también está prohibido comercializar con su cadáver. Por ejemplo, si yo sé que la Torá me dice que no podemos comer cerdo, si la escritura dice que no coma cerdo, yo no puedo decir: bueno, yo no lo como, pero sí lo vendo. Y no, que no quiere para uno. Exactamente, Davidcito, así mismo. Así es. Eso sería absurdo. Es como decir: yo no fumo, pero vendo cigarros. Ah, sí. O yo no tomo, pero vendo licor. Sí. Ah. ¿Ah?
Yo no juego lotería, pero sí la vendo. ¿verdad? Entonces, como dijo el hermano David, el mal que no quiero para mí, no lo quiero para el otro, ¿verdad? Entonces, está prohibido no solamente consumirlo, sino también comercializarlo. Si algo no lo podemos comer porque la Torá lo dice, tampoco debemos comercializarlo, porque estaría sirviendo de instrumento para que otro fallezca. Le estaría o sea, eso es como un atentado para otra persona. ¿Ah? Exactamente. Entonces, peces kosher y no kosher. Los permitidos, una lista que conseguí por acá, una lista, algunos de ellos sí los he escuchado y otros yo de peces no sé mucho, pero aquí nos dan una lista. Anchoa o boquerón, no sé si algunos de ustedes los conocerán. El anchoita, el arenque sí comiendo en República Dominicana, el atún, el boga, el caballa o sardá, el palometa, el pejerrey, el salmón, las sardinas, la trilla, la trucha, la pescadilla, el sábalo, el bacalao, el carite, la tilapia, entre otros. ¿Pueden comer? Eso sí. El palito rojo. Ajá, el pargo rojo. El dorado, que por ahí no lo puse en la lista, creo, pero que sí venía. Ah, sí, quizá el dorado también. Sí, conoce bastante, sí. Sí, que cuando vayamos de compra hay que llevar a Marquitos. Los no permitidos. ¿Cuáles no son permitidos? Claro, hay de dónde escoger. ¿Verdad? Sí, no hay queja. Sí. No hay queja. De los no permitidos, los que no son kosher, todo lo que es mariscos. Marisco no Todo lo que es marisco, la escritura lo prohíbe. puede comer. O sea, el camarón, el calamar, los cangrejos, el pulpo, ¿verdad? La langosta, los langostinos, todo lo que son moluscos, las pianguas, entre esos los mamíferos del mar. ¿Cuáles son los mamíferos del mar? Delfines y ballenas no se comen. El pez bagre no se come. El bagre es en el mar, usted lo conoce, ¿verdad? Y en el río está lo que nosotros conocemos aquí en Costa Rica como el barbudo. Eso no se consume, ¿verdad? ¿No se come, vamos? No. No. Hay uno que se llama cazón, la mantarraya, pez liebre, la raya, entre otros. Ninguno de esos son kosher, porque no tienen aletas ni escamas. O sea, pueden tener aletas, pero no tienen escamas. Entonces, no son aptos para comer, entre otros, que no lo tengo en la lista, pero la anguila es uno de esos, ¿verdad? Que no se comen. Yo recuerdo que una vez me dieron anguila, creo que en Panamá. Entonces, la Torá nos dice que los peces kosher deben tener dos cualidades. Primero nos dice escamas y lo segundo aletas. Las escamas sirven como protección para el propio pez. Y en un sentido espiritual, las escamas vienen a representar como ese temor al Eterno. Ese temor al Eterno. El temor al Eterno es lo que nos protege de cualquier cosa, hasta del mal. Porque si el mal viene a tocar tu puerta, con el temor al Eterno, inmediatamente te proteges del mal. El temor al Eterno nos protege de ir por un mal camino, de tomar decisiones incorrectas. Por eso es que Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Si yo tengo temor, me protege, ese temor al Eterno me protege de yo cometer un acto pecaminoso que va en contra de mi propia vida.
¿Ya? Entonces los sabios dicen que las escamas del pez representan ese temor al Eterno. Esa protección, temor al Eterno, es esa protección. Por eso, por ejemplo, creo que es en Hechos 7, si no me equivoco ahorita. Habla no recuerdo ahorita, después se las doy la cita. Habla de unos exorcistas que eran 7 hombres, hijos de un tal llamado Esebas, que eran exorcistas, que andaban expulsando demonios y se encontraron con un endemoniado de verdad, ¿verdad? Y empezaron a echar fuera el demonio de ese hombre en el nombre de Yeshua que predicaba Pablo. Y el demonio les contestó: a Yeshua conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y lo agarraron y lo pescociaron, y dice la Biblia literalmente que los mandó desnudos para la casa. Entonces, el problema es que la gente ha utilizado, ya sea que se diga Jesús, ya sea que diga Yeshua o Yehoshua o Yahshua, como quiera decirle, como un amuleto. Es como la gente que menciona la sangre de Cristo. Eso es un amuleto. Eso no protege absolutamente nada. El nombre del Señor no te va a proteger a ti si estás en pecado. ¿Qué es lo que nos protege a nosotros? El temor que nosotros tengamos al Eterno. Y cuando la Biblia habla de temor, es ese temor reverente, o sea, ese respeto por el Eterno. Pastor, si uno dice algo grande para uno, ahí, que tiene un temor, uno dice: Padre mío, ayúdame. Claro. O sea, lo que quiero decirle es que la protección divina, cuando usted camina en el temor de Dios, cuando usted y yo caminamos en el temor de Dios, ni siquiera vamos a tener la necesidad de invocar nada que sea ni el nombre, ni la sangre, ni nada de eso, porque estamos protegidos. ¿Ya? Por eso es que el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Si yo camino con el Señor. Sí, el Salmo 91 también, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces, ese temor, o sea, lo que nosotros tenemos de preocuparnos es que tu condición como persona, usted esté bien delante de Él. Que no estemos que no andemos, como se dice popularmente, que no andemos con puertas abiertas. Cuando hablamos de puertas abiertas, estamos hablando con pecado en nosotros, con pecados ocultos. O sea, que estemos a cuentas con Dios todos los días. Todos los días. ¿Ya? Y que nuestra mente y nuestro corazón tengamos en nuestra conciencia de que hoy que el Eterno me permitió abrir los ojos en la mañana, que me está regalando una nueva oportunidad, que me está regalando vida, ¿verdad? Por eso una de las oraciones que se hace en el pueblo de Israel, apenas se abre los ojos, es darle gracias al Eterno y decirle: gracias porque me has devuelto el alma. Porque en la tradición hebrea se dice que cuando el hombre está durmiendo en la cama, está muerto, porque no tiene control de nada. Pero cuando en la mañana usted abrió los ojos, fue que Dios le otorgó a tu espíritu, a tu alma, regresar a tu cuerpo. Entonces es una nueva oportunidad. Y como es una nueva oportunidad que Él me está regalando el día de hoy, yo tengo que tratar de ser mejor que ayer. ¿Ya? Entonces mire qué tremendo todo lo que sale por las escamas del pez. Entonces, le vuelvo a leer acá. Las escamas sirven de protección para el propio pez. En un sentido espiritual, las escamas vienen a representar como ese temor al Eterno. El temor al Eterno es lo que nos protege de cualquier cosa, hasta del mal.
Porque si el mal viene a tocar a tu puerta, con el temor al Eterno inmediatamente te proteges del mal. El temor al Eterno nos protege de ir por un mal camino o de tomar malas decisiones, de tomar decisiones incorrectas que nos llevan al fracaso. Lo otro que dice la Torá es que debe poseer aletas, y los peces con sus aletas nadan de un lugar a otro. Quiere decir que las aletas permiten al pez avanzar y también cuidarse de otros peces grandes, o sea, de otros depredadores que pudieran comerse a los peces pequeños. Ahora, ¿qué representan las aletas? Para los que están tomando nota. Ya dijimos que las escamas representan el temor al Eterno. ¿Qué representan las aletas? Las aletas vienen a representar como ese amor al Eterno. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos de tener nosotros en nuestra vida? Temor por el Eterno, que es el respeto a Dios. Ajá. Y número 2, el amor al Eterno. Amén. Las aletas representan ese amor al Eterno. ¿Qué más representa? Las aletas representan el poder de llegar a nuevos niveles, de trascender, de obedecer la Torá, de obedecer la palabra de Dios. Todo eso representa. Entonces, Yeshua nos dice, o nos dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Ajá. Entonces, los mandamientos se obedecen no por imposición, no por obligación, no a la fuerza. Los mandamientos se obedecen porque yo amo al Eterno. Amén. En San Juan capítulo 14, verso 15, Yeshua dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman. Amén. Quiere decir que cuando amamos al Eterno, se lo demostramos. ¿Cómo le demostramos el amor al Eterno? En obediencia. No hay otra manera de comprobarlo. Podemos decir mil cosas. Podemos aprender los versículos de memoria. Podemos pegar en las paredes y borrarlas. Es bueno, sí, es buenísimo. Pero ¿cómo le demuestro yo el amor al Eterno? Realmente, Padre, yo te amo. Jesús, gracias porque moriste por mí en la cruz. Pero ¿cómo le demuestro yo mi amor a Él? En obediencia. Entonces, en la literatura hebrea siempre se ve a los peces como el símbolo de pureza. Representan al sadik, al justo, a la persona justa. Los peces en el agua simbolizan a Israel. Y el agua simboliza la Torá, la palabra de Dios. Eso siempre va a simbolizar el agua. La palabra. La Torá es agua que purifica nuestras vidas. Por eso, así como el pez solo puede vivir en medio del agua, no hay pez que sobreviva fuera del agua. Al menos yo que no conozco alguno que pueda sobrevivir fuera del agua. Ninguno, nadie. ¿Verdad? No, nadie. Así Israel y nosotros como parte de Israel, que somos parte del pueblo de Dios, solo puede vivir en medio de la Torá. ¿Cómo sobrevivimos nosotros y nos mantenemos firmes? Por la palabra. Fuera de la palabra no podemos vivir. Amén. Por eso el mandamiento de comer todos los peces que posean aletas y escamas nos está impregnando de una enseñanza, nos está dando una codificación espiritual que nos permite desarrollar nuestro potencial, entender nuestro propósito y, como dice la escritura en Eclesiastés capítulo 12 versículos 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, Biblia Torá Viviente, aquí está la conclusión final.
ahora que has oído todo, teme a Adonai, teme a Yahweh, teme a Elohim, y guarda sus misbot, guarda sus mandamientos. Esto es todo del hombre. Porque Adonai Yehobahei traerá a juicio todo lo que hagamos, incluyendo los secretos. Pregunto, en esta preciosa tarde, ¿habremos hecho algunas cosas que las tenemos guardadas como secretos que nadie sabe? No me conteste, ya su cara me lo dijo todo. Entonces, porque Adonai traerá a juicio todo lo que hagamos, incluyendo todo secreto, sea bueno o sea malo. Aquí está la conclusión final. Ahora que has oído todo, teme a Adonai, teme a Dios. ¿Por qué razón? Tenga temor de Dios. Comience, si no respetabas a Dios, comience a respetarlo ahora. ¿Por qué razón? Porque un día te van a llamar a cuentas y te van a sacar los secretos más ocultos. Y de eso vamos a tener que dar cuentas. Sea bueno o sea malo. Que Dios nos ayude. Todos. Amén. Aquí está la conclusión final. Ahora que has oído todo, teme a Adonai y guarda sus misbot, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, aquí el que está escribiendo, mire, y el que escribe Eclesiastés es Salomón. Salomón que se metió en un problema gravísimo con el Eterno. Pero al final, que este es el capítulo final que él escribe, él hace un resumen. Él hace un resumen y todo. Yo me imagino en su mente todo lo que, la reflexión que él está haciendo. Y él está escribiendo esto y dice, la conclusión del todo el discurso, de todo lo que he escrito, de todo lo que usted me ha escuchado decir, todo lo que he vivido, todo lo que ha pasado por mi vida. El resumen de todo esto es que teme a Dios. Es que hay que temer temor de Dios, que hay que guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo que hagamos atrás, usted puede convertirse en un profesional, usted puede convertirse en un millonario, usted puede tener casa, puede tener carro, puede tener, que eso se quedó aquí, que eso se perdió. Lo importante es lo de adentro. Sí. ¿Quiénes somos nosotros realmente? El temor al Eterno y guardar sus mandamientos. Entonces, en una oportunidad el rabino Akiva dijo, oiga bien, si ahora cuando estudiamos Torah, esto me lo leí, por cierto, anoche o esta mañana, no me acuerdo. El rabino Akiva vivió hace cientos de años. Y cuando los romanos invadieron Jerusalén, comenzaron a prohibir el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Torá. Y el que encontraban con un rollito de Torá leyendo la Biblia, para que usted me entienda, lo mataban. Algo parecido, pero más grave todavía. Alguna situación está pasando ahí, sí. Y entonces la gente comenzaron porque ese es el plan de Satanás. Ese es el plan del diablo. Por eso es que usted ve que en las iglesias, en la mayoría, se llenan los cultos de ¿qué? De música, de brinco, de salto, de mimo, de payaso y fiesta y pachanga y esto y lo otro. Y lo que menos estudian es la palabra. Porque eso es un plan del diablo. Ese es el interés de Satanás, que usted no estudie la palabra de Dios. Al diablo no le asusta lo bonito que alguien cante, ni los coristas que se sepa, ¿no? Ni los brincos, ni los no. Al diablo no le asusta ni que usted, ni siquiera que la persona comience a hablar en lenguas y a decir 4 cosas.
Pero cuando ve a alguien interesado por la palabra, interesado por la escritura, a ese sí le preocupa. Ahí se preocupa. Claro. Y entonces, y alguien encontró al rabino Akiva no solamente estudiando Torah, sino que tenía un grupo que le estaba enseñando Torah. Y entonces alguien le dice, ¿por qué arriesga tu vida? Entonces yo escribí aquí nada más una porcioncita, pero ya que me vino a memoria. Entonces el hombre, el rabino Akiva, tenía una costumbre de dejar enseñanzas con anécdotas, historias, cuentos, no sé. Y entonces cuando la persona que lo encontró, a pesar del edicto romano de que no se podía estudiar Torah, y él no solamente la estudiaba, sino que la enseñaba, le dijeron, ¿por qué arriesgas tu vida? Y entonces él le sacó un cuento ahí y le dice, en un bosque había un lobo que se estaba muriendo de hambre. Corrió tras los conejos para agarrar a uno, se les escapó. Corrió tras las ardillas y las ardillas le subieron al árbol y no los agarró. Corrió detrás de un venado, pero ya estaba tan débil que nunca lo alcanzó. Se fue a la orilla del río. Dice que ahí en la orilla del río, o en la orilla del lago, había un pez grande, gordo. Sus escamas brillaban, era hermosísimo y lo miraba sabroso. Y entonces dice que el lobo vino y se sentó a la orilla y comenzó a jadear con la lengua afuera. El pez le habló de larguito y le dice, pero señor lobo, ¿por qué estás tan agitado? ¿Qué es lo que pasa? Dice, es que he venido a contarte algo. Y dice, pero acércate para contarte el peligro que corre este río y los peces de este río. Claro, y cuando el pez se va acercando, él sacó las garras. Y cuando el pez se le viene acercando, él le tiró el zarpazo para agarrar al pez. Pero el pez ágilmente pegó un brinco y se fue. No lo pudo agarrar. No lo pudo agarrar. Entonces, el rabino Akiva, ¿cuál fue la enseñanza? Esta que escribí aquí. Entonces dice, el rabino Akiva dijo, si ahora cuando estudiamos Torah, que es nuestra fuente de supervivencia, nuestra vida se ve amenazada. Entonces dice, si ahora que nosotros estudiamos Torah, que es nuestra fuente de sobrevivencia, nuestra vida se ve amenazada, así como se ve amenazado el pez en el agua, mucho más lo estaría si nos abstenemos de estudiarla y vivirla. Si el pez se ve amenazado en el agua, ¿cuánto más si el pez estuviese fuera del agua? Igual nuestra vida. Nosotros que dependemos de la palabra de Dios, si dejamos de estudiar, si ahora viviéndola, estudiándola y viviéndola, somos amenazados continuamente en cuanto a lo espiritual, cuanto más si yo dejo de estudiarla y de vivirla. Si un pez en el agua, que es su hábitat natural, corre peligro de ser pescado, cuánto más fácil es para alguien agarrar un pez que esté fuera del agua. Si hoy estudiando la palabra de Dios viene sobre nosotros las dificultades, tratando de ser mejores cada día, tratando de obedecer, y tenemos dificultades, cuánta más dificultad, cuánto más sufrimiento podríamos vivir cuando nos alejamos de ella, cuando nos alejamos de la palabra de Dios.
Por eso es que hay que orar constantemente por los hermanos que se alejan y motivarlos y ayudarlos. Amén. Bien, sigo o paro. ¿Qué demandan? Seguimos. Bueno. De estas aves no comerás. La lista de las aves. Levítico 11, 13 al 19. Levítico 11, capítulo 11, verso 13 al 19, dice: y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, tome nota. El águila, el quebrantahuesos, no sé, es como un águila también. Yo después les voy a entregar el PDF con las fotos de estas aves. El azor con Z, azor. Ajá, son 20. El gallinazo. Es que ese gallinazo viene siendo el sopilote, el parecido. El milano. Todo cuervo. Los cuervos no se comen. Tipo tijos y esos. No se comen tampoco. El avestruz no se come, por más pierna que tenga. La lechuza tampoco. La gaviota tampoco. El gavilán, según su especie, o sea, cualquier especie de gavilán. Tampoco se come. Tampoco. ¿Has comido gavilán? No. Ah, bueno. El búho. El somormujo, el ibis, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, tampoco se come, el buitre, todo lo que son, bueno, de hecho todas estas especies son carroñeras. El buitre, la cigüeña, la garza, la abubilla y el platillo favorito de los orientales. ¿Cuál es? El murciélago. Llega. El murci. El murciélago. Entonces, se dice que el virus del COVID, ¿verdad? El famoso virus vino por consecuencia de comer murciélago. ¿Amén? Algo que ya en la Torah, mire, está escrito. Entonces la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca, amén. Pero correcto. ¿Qué es lo que ha pasado? Como dijimos a un principio de esta enseñanza, que la rebeldía del ser humano hace caso omiso, desobedece lo que dice la Escritura, le da igual. Entonces vienen consecuencias. Ahora, a diferencia de los animales y peces kosher, que no son las aves, no son identificados que no son identificados por nombres, sino por características, de tal manera que su identidad queda clara. La Torá no especifica las características de las aves puras que se pueden comer, así como especificó con los animales terrestres y con los peces,
Ahora la Torá se limita en este caso a enunciar o a enumerar el nombre de las aves impuras. O sea, no hay una característica como las que tienen los peces de escama y aleta, y los animales, pezuña hendida y que sean rumiantes. Las aves no, la Biblia no da características como esas, solamente nos da la lista de lo que no se puede comer, el resto sí. ¿Ya? Entonces, de las que están aquí son las que no se pueden comer. Este está con ganas de volarse un pato. Un pato. Ya vamos a ver, porque el pato. Pato. Sí. Ujú. Entonces, ¿el pato entra en características de aves? ¿Sí o no? Y vuela. Se come el pato, entonces, se come el pato. Sí, yo he comido un pato. Sí. Sí, Yo he comido pato también. En Alemania comí pato, de hecho aquí nunca comí. En Alemania me llevaron a comer en un restaurante y comimos pato. O sea, yo me di cuenta que era pato al final, pero estaba bueno. Ajá. Ajá. Sí, viene siendo lo mismo. Entonces, la Torá se limita en este caso a enunciar el nombre de las aves impuras que resultan ser la minoría. O sea, por dicha, las aves que no se pueden comer son las menos. con eso lo vas a tener solo, ¿verdad? Correcto. Con la lista de los peces, con los animales que pueden comer y con la lista de las aves. O sea, y esta lista de aves son las minorías y son las que, o sea, las que no se pueden comer. El pez El chompepe tiene que comer, chompepe. Sí, es pavo, sí. El pavo. El pez como es tilapia. Es el ave que no Ah, se sí. come. Ah, sí, lo que te come. Partiendo rojo, Ujú. Ya nos está dando hambre, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso dice, la Torá solamente se limita a enunciar el nombre de las aves impuras que resultan ser la minoría de las especies saladas. En Deuteronomios capítulo 14, versículo 11 dice, Deuteronomios 14, 11, toda ave limpia podréis comer. Entonces, lo que no está en la lista de Levítico, entonces es considerado como ave limpia. Los sabios hebreos nos enseñaron que el ave pura se reconoce por 4 características. Aunque no viene en la Torá, los rabinos han encontrado algunas características, ¿verdad?, para identificar las aves puras que sí se pueden comer. Y ellos reconocen por 4, dice, se reconocen por 4 características específicas. Vamos a ver las características que debe de tener el ave que sí es kosher, que sí es pura para comer. Número 1, no es un ave de rapiña. Rapiña es que comen carne de bichos muertos, Y como lo come. como los sonchos. Entonces el soncho, por más que a usted le guste, no coma soncho. El sopilote no se come. Número 2, tienen lo que se llama en hebreo Isba e Terá. Clarito, ¿verdad? Ok, sigo con el otro entonces. Es espuelón. Espuelón. Tiene colón. Tienen espelón. O sea, las aves limpias tienen espolón, que se llama espolón. 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 Es que uno le dice espuelón, pero es espolón. Número 3, como el gallo, sí, la gallina. Tiene buche. Hay más de alguno que tiene buche, pero no tiene espolón, ¿verdad? Tiene buche. Y número 4, su estómago tiene una membrana interior que se despega con mucha facilidad, como lo que le llaman las mollejas. Que se le arranca eso. Ajá. Okay. Rica la molleja, ya comimos. ¿Verdad? Entonces, según los sabios, el ave que es kosher se identifica por esas 4 características, porque la Torá no especifica los que son kosher, pero sí nos dice cuáles son los que no son kosher. La Torá enumera 20 especies prohibidas de aves y los escritos rabínicos explican que entre otras señales, todas las aves de rapiña, como lo es el buitre,
el halcón y el águila están prohibidas. Las aves que son kosher dentro de lo que enseñan nuestros sabios está el pollo, se puede comer, la gallina, la pregunta de mi hermano Marquito, que lo veo preocupado, los patos, Pato. sí se pueden comer, el ganso se puede comer, los pavos, lo que aquí conocemos como los chompipes, y las palomas. Ya, ¿para qué más? ¿Qué se le puede comer a la pasta? No queda ya, parece un arroz. Yo antes las palomas las mataba y le echaba huevo y arroz adentro y me las comía. Paloma rellena. Era chipa la botaba y le echaba adentro huevo y arroz y la cocinaba entera. Y me la comía. Y oigan, y ahí está el fogón cuando quiera. Y por allá andan las palomas, dice dicho también. Como las codornices. Las codornices, sí, igual sí, se comen, claro. Claro, Dale codornices al pueblo. sí. El desierto. Ok, quizá le va a sonar un poco extraño los patos y las palomas, pero según lo que enseñan los sabios, sí se pueden consumir, solo que dentro del pueblo judío solo se comen aquellas aves que tienen una tradición establecida, que son kosher. Por ejemplo, el pollo, el pavo, el pato y el ganso. Hay cosas que quizás ellos no lo consumen, pero no es porque no sean kosher, sino que no es un asunto tradicional, o sea, no es una costumbre de ellos. Por ejemplo, quizás muchas personas no se imaginan comiéndose una paloma o de pronto los patos O una gallina. o una gallina. Bueno, la gallina yo creo que es como mundial, que sí. Tienen el pato de gallina, por ejemplo. En Israel, sí tienen, claro. Sí, porque sí comen. Lo único que era prohibido en la época del templo, cuando estaba el templo en Jerusalén, no, en Jerusalén se prohibía tener gallinas en la época del templo, pero no porque no se pudieran comer, sino porque en lo que es Jerusalén y donde estaba el templo es considerado el espacio sagrado. ¿Ya? Entonces, por ese motivo no se podía tener, pero sí tenían y sí tienen en la actualidad. Hay granjas igual granjas de gallinas y pavos y todo eso. Ahora, para poder consumir los huevos, Pastor, pero hay muchas aves que, digamos, que tal vez se ha ido ahí con una prima encima que se comen, que, digamos, como los palomas, las pavas. sí, porque vienen siendo lo mismo, sí, porque digamos, ya las pavas vienen siendo como el pavo, Sí. sí. Esas gallinas de monte también, Gallinas de monte, yo comí, ¿eh? sí. Rica. Niña monte. Sí, rica. Ok, entonces, ahora dice, para poder consumir huevos, deben venir de especies de aves que sean kosher. Por ejemplo, se pueden comer los huevos de la gallina. Si son huevos de gallina, obviamente se puede consumir. Normalmente hay huevos que usted, de la gallina, que hay que revisarlos. Sobre todo ahora los que vienen como muy, ¿cómo se llama? Con hormonas y toda esa cuestión. Porque hay huevos que traen un puntito rojo, no sé si usted los ha visto. Y eso es un punto de sangre. Entonces eso ya deja de ser kosher. Entonces, por ejemplo, si hay huevos que usted ve que tienen como una mancha roja, los sabios dicen que esos huevos no se pueden consumir. No están aptos para ser consumidos. Por eso el cuidado siempre de poder revisarlo todo. Amén. Gloria al Rey. Bien, amados. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, esos son con respecto a las aves. Yo creo que no hay duda con respecto a las aves, ¿verdad? Está bien ahí. Estamos tranquilos ahí. Ahora, para los que tienen deseos y tal vez el antojito, no sé si alguno tiene antojos de comer insectos, vamos a ver lo de los insectos. Levíticos capítulo 11, versículos 20 al 23. Los insectos que se pueden comer. Digo yo, para aquello que alguno quiera esta noche, para la cena o no sé. Dígame el capítulo. Capítulo 11 de Levítico, versos 20 al 23.
Dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. O sea, además de las 4 patitas, tienen 2 más adicionales, que ya serían 6 por las que saltan. ¿Ya? No sé si lo entendieron así. Dice, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Esto comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Todos los, entonces dice por acá, todos los reptiles, anfibios. ¿Qué son reptiles? Alguien me diga. Los cocodrilos son reptiles. Las iguanas son reptiles. Ajá, no se comen las iguanas. ¿Alguien aquí ha comido iguana? Que levante la mano. Que levante la mano el que ha comido iguana. Sí, es una sopa de iguana que usted viera. ¿Usted fue? Pero bien, cuando uno agarraba, ella comía, ella nada más comía, no preguntaba. Ok, entonces dice, todos los reptiles, anfibios. ¿Qué son los anfibios? ¿Cuáles son los anfibios? Sapos, ranas. Ah, no, eso no. Sí. A mí me iban a dar ancas de rana, pero yo no quise. Todos los reptiles, anfibios, gusanos, insectos, a excepción de 4 tipos de langostas, que ya las mencionamos ahí, que sí son kosher. En este texto vemos que la Torah permite 4 especies de langosta. Ahora, la tradición de consumir estas langostas se perdió. Por eso dentro del judaísmo, por ejemplo, no se comen las langostas, porque en su mayoría dicen que esas especies de langostas que aparecen acá en la Torá se extinguieron. Entonces, prácticamente al día de hoy no hay insecto que se pueda comer. La langosta es... No, eso es langosta de mar. Estamos hablando de ese chapulín, el saltamonte, esos son langostas. ¿Ya? Exactamente. Exactamente. Que tienen, esos, bueno, según la Biblia sí se puede comer. Sí. Sí. ¿Ah? No la comemos nosotros ahí, estamos. Sí. Sí. Entonces, bueno, por eso le digo, en la tradición judía ellos no comen ya ninguna especie de langosta porque ellos dicen que la especie de langosta que está describiendo la Biblia ya se extinguieron. Entonces, prácticamente, lo estoy dando como información. Dice la tradición de los judíos yemenitas que vinieron de Yemen. Según la tradición yemenita, la langosta comestible a la que se refiere la Torá se identifica por la figura que se asemeja a la letra hebrea, la Het, que viene siendo como es como aquí, como una casita, en la parte inferior del tórax. El más común de estos en Yemen fue la langosta del desierto, que se le denomina Schistosera gregaria, cuyo color varía del verde amarillento al gris, al color rojizo cuando alcanza la madurez. En hebreo se le denomina rominizado, en árabe o en arameo es romizado, gabai, o en árabe romizado, al-jarat. En Yemen, la langosta y el saltamontes comparten el mismo nombre árabe, aunque los judíos en Yemen reconocen la diferencia entre los dos.
Por ejemplo, el grillo es un animal que se podría comer. Ya si le anda sonando el pecho ahí, ya es otra cosa, pero sí se podría comer. A pesar de la referencia de entre otras langostas comestibles en el Pentateuco o en la Torá, como el charcol, en arameo, bueno, ahí vienen varios nombres difíciles. La tradición de reconocer y comer estos tipos de específicos se ha perdido en Yemen antes de su inmigración a mediados del siglo XX. Solo ciertas especies de saltamontes todavía se comían en Yemen, como la especie ahora conocida como la langosta egipcia, que son esos bichitos que son como negritos también, y bueno, hay diferentes colores, que son los que se comen los cultivos. A pesar de que eran conocidas en árabe por su nombre genérico Harat. En 1911, Abraham Isaac Koch, el rabino principal de Palestina, de la Palestina otomana, dirigió una pregunta a la corte rabínica en Saná sobre su costumbre de comer saltamontes y si esta costumbre se observaba observando sus rasgos externos o simplemente confiando en la tradición oral. La respuesta que le dio el tribunal fue la siguiente: los saltamontes que se comen según una tradición de nuestros antepasados que resultan ser limpios son bien conocidos para nosotros, pero hay otras especies que tienen todas las características reconocibles de la limpieza, pero practicamos abstenernos de ellas. O sea que ellos dicen que era preferible abstenerse de comerlos. Los saltamontes limpios sobre los que tenemos una tradición son en realidad 3 especies que tienen cada una coloración diferente de la otra, y cada una de ellas es llamada por otros nombres en lengua árabe, garat o langostas. Pero hay otras especies sobre las que no tenemos tradición y no las conocemos, uno de los cuales es un poco más grande que los saltamontes y tiene el nombre de asga. Hay otra variedad más pequeñas en tamaño que el saltamontes y se llama hanajir. Entonces los judíos en Yemen no siguieron la regla jalaica de Maimónides bastaba con reconocer sus rasgos antes de comerlos. En cambio comieron solo aquellas langostas que reconocían con su propia tradición como comestibles, a saber la langosta del desierto, y que llamaron en el lenguaje judío yemenita garat. Por si alguno quiere prepararse la cena esta noche con unos saltamontes, dice forma de preparación para los que les gustan las recetas. Dice: se utilizaron varios métodos para preparar las langostas antes de comerlas. Una forma popular era tomar las langostas y arrojarlas en una olla con agua salada hirviendo. Después de cocinarlos durante unos minutos, se colocaban en un horno caliente para secarlos, o bien se extendían al sol para que se secasen. Una vez secas, recogieron las langostas y se las partieron las cabezas y las alas y las patas y se comiesen solamente el tórax y el abdomen. O sea, se las echa en sal un ratito ahí, con agua hirviendo, las seca, las hornea o las pone al sol, después le quita las alitas y las patitas y lo come. Con tortilla. Con tortilla, ¿vieras qué rica? Sí. No, pero dicen que es rica. Y chilito, ya le puede echar chilito y la chilera que nos quiero conseguir y no sé qué. ¿Verdad? Tostaditos. Otro método consistía en encender una estufa de barro y cuando estaban completamente calientes arrojarlos vivos en la cavidad de la estufa. Una vez asados se sacaban y se les rociaba con una solución salmuera antes de esparcirlos al sol para que se secasen, generalmente en la azotea. Aquellos con gustos refinados lo vieron como un manjar, o sea que saben sabrosos. ¿Ya?
Para el judío, comer langosta no es algo exquisito ni nada por el estilo, a pesar de que la Torá pudiera darnos la enseñanza de que es algo apto. Pero ellos dicen y parten de que estas langostas que aparecen en la Torá ya no existen, ya se extinguieron. Además de eso era considerado como la comida para los pobres, ya, que era lo mínimo que un ser humano podía consumir en tiempo de crisis. Por hecho, nosotros vimos todo eso, solo estamos fallando hablemos en el pescado ahí, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Porque digamos, el caso del pescado, yo no lo cumplimos bien. Ah, sí, sí, sí. Fáciles, y las aves igual. Sí. Y esto de gringo, nada que ver para nosotros. Sí, ¿no? El tipo, no sé si hay algunos. No, pero digamos, porque digamos en una cuestión de crisis uno no sabe. Bueno, tal vez eso. Quiere llegar a tocar a uno, ¿verdad? Sí, a uno dice, mira, este que me estoy ocupado, no importa, cerremos los ojos y pa. Pero la vez. Pero esa langosta era muy bonita. Sí, Cuando hubo una gran planta. exactamente, sí. O sea, pastor, entonces esa langosta que usted nos está hablando, solo que venían por ahí locales aquí de Chimorote. Ajá, esas mismas son. ¿Esas son? ¿Las mismas? Esas mismas, sí. Ah. Y a De esas mismas. Tienen como la cabecilla roja, ¿no? algo así. Es como para ahí. Ajá. Déjalo quitar el Pero no tiene ni carne eso. Ah, no, pues ya te agarran unas 200 de esas, ya se hacen kilitos, por lo menos. Arroz con grillo, ¿eh? Con tortilla. Yo estoy empachado. Estaban gordos. Bien, seguimos, hermanos. Vamos a... ¿Lo dejamos aquí o avanzamos un poquito más? Que de todas formas falta bastante. Dejémoslo aquí porque tengo un poquito de luz de cabeza ahí con la persona. Sí, sí. Entonces vamos a dejarlo aquí, hermanos. ¿Preguntas hasta el momento? No, todo claro para mí eso. Todo clarito. Sí, y otra que, bueno, ya esta semana que pasó, empecé a dejar el cerdo. Gloria al Eterno, ¿no? Pero vamos a ver con de guato. Bueno, yo a veces me como un pedacito que me atiende. Sí. Eso no me hagan Esta eso delante de mí. no me da, es que se siente la que me puse un poquito. No, yo no le doy. Trae, ¿verdad? Para comer. Y le digo, no, La parte que viene para la otra semana, yo sé que usted le va a ayudar más todavía a tomar una decisión. Sí, o sea, no, ya la probé, pero vamos a ver si dice. Sí. Ah, y otra, el cuello de la gallina. El viejo no viene Ajá. a cortar. Y el que no me dice. Ya hasta que yo no me anime y no me digo, no le coloqué la tiene ahí. Pero él ya explicó que no estaba aquí el sufrimiento. Sí, no, ya no. Cortar un animal es un sufrimiento. No, pues pero yo voy a orinar, mi oído está allá, pero Sí. Hay que evitar el sufrimiento del sí, animal. Sí. Rapidito, ¿no? Cuchillito bien afilado. sí. Bien, amados. Entonces vamos a dar gracias al Padre. Si no hay más preguntas. Nada. Yo ahorita le decía que estamos más claros en todo. Sí. Entonces, lo que viene la otra semana le va a ayudar bastante, amén. Así que sigamos adelante, no hay prisa, ¿verdad? Yo le dije, Por no, correr con esto. Yo le dije así, cuando traiga cerdo, traiga un poquito para ustedes. No me digan a mí, si mi hijo no quiere comer, pues perfecto. Pero poco a poco ellos van viendo que yo Pero ella dijo que ella nada más. Sí, también digo. ¿Quién dijo? Sí. Como que, ¿dónde no come? Sí. Acá se me fue fácil, también como solamente yo me comía. Pero vine. Ah, le ofrecieron patitas. No, dice, no quiero. Sí. Y fueron a regalarse la Enrique otra. quiere las patitas de No, el segundo ya hace fuerza de voluntad y ya después a mí me da asco. Oiga, Sinceramente mi me da hasta que me vuelve a ver, me pasa la lengua. Ya ves, si yo tomo yo me hago y me voy y ya es solo con babosadas que no lo contiene. Bien, amado. Entonces, bueno, vamos a despedir aquí la transmisión de Facebook. Muchas gracias a los hermanos. Pero también es bueno Que el Eterno los bendiga. Shalom, shalom. Ah, no, ya a mí me da asco la carne. Sí. Tengo asco.